hermanos, continuamos entonces con el estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689 y desde el capítulo 10 de la Confesión, que tiene por título del llamamiento eficaz, se ha iniciado en el interior de la confesión, o desde ese momento inicia lo que conocemos como la soteriología, es decir, la aplicación de la obra de nuestro Señor Jesucristo, la aplicación de la obra de redención. Desde el capítulo 10 al capítulo 18, la confesión trata acerca de lo que conocemos como el área de soteriología. Estamos posicionados, hemos finalizado la semana anterior el capítulo 13, que correspondía a la santificación. En el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 14, que corresponde a la fe salvadora, la fe salvadora. Es un tema, como todos, fundamental porque es el medio, la fe, el medio que Dios ha establecido para que nosotros nos apropiemos de la obra que ha realizado nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a ver el párrafo 1, que es el origen de la fe salvadora, la fuente, podríamos decirlo así, de la fe, el origen de la fe salvadora. Ahora, ese es un título que llama la atención, la fe salvadora. ¿Por qué no solo decir, vamos a hablar sobre la fe? ¿Por qué le han colocado ese adicional de fe salvadora? ¿Hay otros tipos de fe? ¿Hay tipos de fe diferentes a la fe que lleva a la salvación? Quiero arrancar por allí antes de leer el párrafo que vamos a estudiar en esta mañana. A la pregunta, ¿hay tipos de fe que no llevan a la salvación? La respuesta es sí. Hay tipos de fe que no llevan a la salvación. No son la fe salvadora. De allí la importancia entonces de colocarle el adicional a la fe salvadora. Es más, esto lo podemos encontrar en la misma Escritura. Nosotros vemos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, voy a leer de Nueva Versión Internacional, que el Señor Jesucristo dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, esto es al inicio del ministerio del Señor Jesucristo, el apóstol Juan dice que muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Creían en el Señor Jesucristo por las señales maravillosas que Él hacía, los milagros. Pero sigue diciendo Juan algo que llama mucho la atención. Ahora, esto es importante. Juan tiene como propósito, al escribir su evangelio, a que las personas crean en Jesús. Así que cada vez que uno en el evangelio de Juan se encuentra con un momento del evangelio que dice que alguien creyó en Jesús, uno dice, ok, se está cumpliendo. O Juan lo relata en torno al propósito que tenía el evangelio, pero es cuando uno entiende ese propósito que encuentra en Juan capítulo 20, versículo 30 en adelante, cuando uno entiende ese propósito y empieza a leer el evangelio y dice, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, uno dice, gloria a Dios, es una muestra de lo que Juan tiene como intención al señalar en el evangelio. Pero sigue diciendo el apóstol Juan, en cambio, Jesús no les creía. Esa es una muy buena traducción, por eso tomé Nueva Versión Internacional. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Así que esa fe, ese creer en Jesús que estos hombres colocaron al ver las señales que hacían, no los llevaba a salvación. Realmente no había hecho algún cambio al interior de ellos, y Jesús sabía eso, Jesús sabía eso. Hay otro pasaje muy diciente dentro del Evangelio de Juan que está en el capítulo 8. Nos viene diciendo que muchos de los judíos, dice, creyeron en Él. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Y uno dice, tremendo. Están en medio de una disputa y dice que muchos creyeron en Él, pero más adelante estos mismos a los cuales se dice que creyeron en Él se relacionan con lo siguiente: Jesús les va a llamar, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y más adelante esos mismos que habían creído en Él estaban tratando de matarlo apedreándolo, arrojándoles piedras. Así que vemos que tampoco estas personas que dice la Escritura que habían creído en Él tenían una fe que los llevó
a salvación. Creían en Él, pero no es la fe que lleva a la salvación. Era una fe superflua, no estaba fundamentada en quién era Él, sino en otros aspectos. Es más, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos a un personaje en Samaria llamado Simón. Cuando Felipe va y predica el evangelio, dice, Simón mismo creyó y después de bautizarse hasta se bautizó. Después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Ahora, cuando llega Pedro y este hombre le ofrece dinero para tener el don de repartir el Espíritu Santo como si fuese posible, Pedro le dice, que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero, no tienes arte ni parte en este asunto. Así que estos son solo ejemplos bíblicos muy cortos en torno a ver que aún hay personas, o que la Escritura relata que aún hay personas que decían creer en Jesús, pero realmente no era una fe que los llevara a salvación. Ahora, esto no está muy alejado a lo que sucede aún al día de hoy, en torno al falso concepto de fe que podemos encontrar al día de hoy. Wayne Grudem, teólogo contemporáneo, dice lo siguiente: fe se usa en ocasiones hoy para referirse a un compromiso casi irracional a algo a pesar de la fuerte evidencia que exista en contra. Una clase de decisión irracional a creer algo que estamos bastante seguros que no es verdad. Esto no es la fe que lleva a la salvación, pero este es el concepto de fe que se tiene al día de hoy. Casi que un salto al vacío, casi que, el concepto es voy a dar este paso así no esté seguro de lo que yo estoy haciendo. Ese es el concepto de fe que se tiene al día de hoy. Es decir, es una fe irracional, así como resalto allí en la frase de Grudem. Es una fe irracional, pero eso no es la fe que salva. También al día de hoy se tiene el concepto de fe como algo de superstición, algo supersticioso. Muchos relacionan la fe con superstición como aquel que dice que tiene fe en una pata de conejo. No sabemos cómo actúa, pero cruzamos los dedos para que llegue a realizarse lo que deseamos. Así que al día de hoy el término fe es muy manoseado, con ese aspecto de salto casi irracional o con un aspecto de superstición. Ahora, esto no es la fe que lleva a la salvación o la fe salvadora. Es más, muchos teólogos, incluyendo este teólogo Wayne Grudem, prefieren utilizar el término confianza al término fe, por el hecho de lo manoseado que está el término al día de hoy. Ahora, también en las últimas décadas, podemos decirlo así, y permeado el cristianismo por las creencias orientales o la nueva era, la fe también ha adquirido un sabor como místico. Es como si la fe significara un poder innato que tenemos nosotros para que suceda lo que deseamos que suceda. Por eso está el común decláralo, ten fe. Decláralo, ten fe es un aspecto también que se encuentra al día de hoy en torno a lo manoseado que está el término fe. Es un misticismo, es como si tuviéramos un poder divino en nosotros para que se haga lo que nosotros deseamos. Así que, en torno a la pregunta con que iniciamos antes de leer el párrafo es: ¿por qué entonces se le coloca al capítulo 14 de la Confesión de Fe la fe salvadora? ¿Por qué es importante? Porque sin lugar a dudas, aún la Escritura nos muestra y aún vemos al día de hoy de que sí hay una tergiversación en torno a lo que es la fe que nos lleva a la salvación, y de allí la importancia del término la fe salvadora, la fe salvadora. ¿Hay otros tipos de fe? Sin lugar a dudas, sí, y no llevan a la salvación. Son místicas, son irracionales y son supersticiosas. Místicas, irracionales y supersticiosas. Así que entremos a hablar en torno a lo que es la fe que lleva a la salvación o la fe que salva. Y vamos a leer el inicio del párrafo 1 del capítulo 14 de nuestra confesión de fe. Inicia diciendo ese párrafo 1 del capítulo 14: la gracia de la fe
por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Ese es el inicio del párrafo. Ahora, solo mirando el inicio del párrafo, podemos afirmar que la fe que lleva a la salvación no es un salto al vacío, no es una fe irracional, porque nuestra fe se basa en la verdad dada por Dios y que se encuentra en su bendita palabra. No es un salto al vacío, no es que yo no sepa por qué tengo fe, cuál es el objeto de mi fe. No es algo supersticioso, sino que es algo real, así que se desliga totalmente de los conceptos de fe que teníamos al día de hoy. Se fundamenta en la verdad revelada por Dios que está en su bendita palabra. De allí que el apóstol Pablo, hablando de la fe, diga, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y aquí en este punto entonces colocamos cuál es el fundamento de nuestra fe, sobre qué se soporta la fe. Nuestra fe se soporta en el conocimiento de la verdad de la obra de Cristo, del conocimiento de nuestro Dios, de su plan de salvación que se encuentra en la bendita Escritura. Así que podemos decir que la Biblia, la Escritura, es el mensaje que está en ella, es la base de nuestra fe. Es la base de nuestra fe, el conocimiento de lo que se cree, el conocimiento de lo que se cree. Así que nuestra fe, y soy reiterativo en ello, no es ni irracional, ni es un salto al vacío sin saber en qué estamos depositando nuestra fe, ni es un misticismo. Es muy alejado de ello. Se fundamenta en la verdad que se encuentra en la palabra del Señor, y por eso el inicio del párrafo 1 dice, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Samuel Waldron dice lo siguiente en torno a esta verdad. Dice, no se puede creer aquello de lo que no se es consciente. No se puede continuar comprometido con aquello de lo que no se está convencido. Aquello que no se está convencido. Al día de hoy, en ese concepto falso de fe relacionada con Cristo, que es más algo supersticioso porque no se conoce la verdad de las Escrituras ni sus implicaciones, entonces las personas depositan una fe alegre, una fe sentimental, una fe muy expresiva pero muy débil, que al primer encontronazo con las dificultades que trae vivir en un mundo caído, pierde rápidamente la supuesta fortaleza que se expresa a través de emociones. Así que en torno a lo que vemos de que el fundamento de nuestra fe es la bendita palabra del Señor, decimos que sin conocimiento no hay salvación, porque es a través del conocimiento de las verdades reveladas por la palabra del Señor en las cuales nos fundamentamos y en la cual está fundamentada nuestra fe. De una forma u otra, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 expresa esto. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cuál Señor? ¿Cómo podrán invocar si no conocen de qué Señor están hablando? Por eso él sigue diciendo, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hay una necesidad que Pablo dice, la única forma de ser salvo es que invoquen el nombre del Señor, que se sujeten a Él, que vengan a Él, pero ¿cómo podrán hacerlo si no conocen quién es Él? Ahora, nosotros nacimos en un país cristianizado, en el mundo occidental. Desde que nacemos tenemos de una forma u otra un conocimiento acerca de Cristo y su obra de salvación, pero es muy superfluo, es muy lejano, a tal punto que yo podría llegar a afirmar que cuando alguien habla de Dios o de Cristo está muy alejado a lo que nosotros al día de hoy podemos profesar quién es Dios y quién es Cristo. El término es el mismo, pero el fundamento, la profundidad de lo que estamos expresando es muy alejado, muy alejado.
Realmente el 90 o 95% aún de la nación en la cual nosotros vivimos, si tú le preguntas cuál es el fundamento de su salvación, no van a relacionarlo con Cristo, sino con su buen comportamiento y con las buenas obras que ellos puedan realizar. Así que, ¿cuál es el fundamento de su salvación? Está muy alejado en torno a la verdad que se expresa en las Escrituras. Así que sin conocimiento, sin lugar a dudas, no hay salvación, no hay salvación. Ahora, el conocimiento es fundamental en torno a la fe que lleva a la salvación, que es el tema que estamos tratando. Pero el conocimiento no es suficiente, porque puede haber personas que conozcan las verdades doctrinales y aún así no sean salvas, porque la fe que lleva a la salvación no solo se queda en un conocimiento intelectual, sino que la fe que lleva a la salvación hace que actuemos en torno a esa verdad. Ahora, no es pasivo ese conocimiento. En el creyente, dichos conocimientos se convierten en una convicción. El conocimiento no solo queda en un conocimiento intelectual, sino que baja a nuestro corazón. Queda como una verdad ciertísima en nuestro ser. Así que se genera algo fundamental en torno a la vida de las personas. Todas las personas viven según las convicciones que tengan. Ahora, el punto es de dónde se forman las convicciones que tenemos. Se forman de la sociedad en la cual vivimos y la cual nos ha enseñado cómo pensar, o se forma de la verdad expresada en la bendita palabra del Señor. Hay una gran diferencia en la formación de esas convicciones. En el creyente, esa verdad que se encuentra en la Escritura no solo queda en la mente, en un intelectualismo, sino que baja a nuestro corazón y se convierte en una convicción. Se convierte en una convicción. Creer en nuestra mente y en nuestro corazón, con todo nuestro ser, que el Evangelio es verdad, que el Evangelio es verdad. El conocido pasaje que muchos dicen es donde se encuentra la definición de fe, pues expresa esto de una manera directa. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, no una fe con un salto al vacío, no una superstición, no algo irracional, sino que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Eso es muy diferente a un salto al vacío. Es certeza y es convicción. Es algo segurísimo en la vida de un creyente. Así que no es solo el conocimiento, el cual es fundamental en la base, sino que ese conocimiento genera una convicción en el creyente. Vivimos, según los pensadores, tanto seculares como aún cristianos, en un mundo que llamamos un mundo postmoderno. Ahora, la característica del mundo postmoderno es que no tiene seguridad de absolutamente nada. No tienen convicciones dentro de su ser. Eso no puede acontecer en el creyente. Nosotros tenemos convicciones arraigadas en la verdad de la bendita palabra del Señor. Ahora, tener conocimiento y tener convicción en nuestro ser de la certeza de lo que enseña la palabra del Señor no es suficiente para decir que eso es lo que es la fe salvadora. Porque el objetivo del conocimiento y la convicción que se genera en nuestro ser es que nosotros respondamos a ello. Nosotros respondamos a esa verdad que está en las Escrituras, la obra de nuestro Señor Jesucristo y esa convicción que se genera en nuestra vida. Hasta allí no está la fe que la lleva a la salvación, sino que debe generar una acción en nuestra vida, una acción en nuestra vida. ¿Y cuál es esa acción? Es un compromiso. ¿Un compromiso con quién? Un compromiso con una persona viva. Un compromiso con una persona viva, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la fe cristiana puede resumirse como la unión con Cristo. Estamos unidos con Cristo bajo el soporte de conocer quiénes somos y la obra que Él ha realizado, tener esa convicción en nuestro corazón, lo cual nos lleva a vivir en torno a Él. Así que estos son los tres aspectos que conforman la fe que lleva
a la salvación. Conocimiento, convicción y una confianza en torno a la persona viva. Y cuando yo repito viva es porque a veces pensamos en una relación muy etérea, pero nosotros debemos entender que la persona de nuestro Señor Jesucristo es tan real y que nosotros estamos totalmente sumergidos en Él en torno a nuestra existencia. Confianza es el abandono, esa es una palabra que me gusta mucho, el abandono de nuestro ser en torno a Cristo. Es el abandono de nuestro ser en torno a Cristo. Algunos misioneros, no recuerdo el nombre específico de cuál de ellos, comentaba que en la necesidad de traducir las escrituras al lenguaje de una tribu indígena, tenía un gran problema al expresar el concepto de fe. Al expresar el concepto de fe, encontraba grandes problemas en cómo poder traducir el concepto de fe a ese lenguaje nativo. Pero hubo un momento en que estaba en ese conflicto mental de cómo poder expresar el concepto de fe en ese lenguaje nativo, cuando uno de los nativos, cansado de la casa, de todo el trabajo de la mañana, llegó y se recostó, se tiró sobre una hamaca. Esa acción de tirarse sobre una hamaca, una cama, lo que fuese, le dio el concepto que él quería expresar en torno a lo que es la fe que lleva a la salvación. La fe que lleva a la salvación es casi que nuestro ser dejarse caer en las manos del Señor Jesucristo y confiar plenamente en Él en torno a nuestra existencia. Así que estos tres aspectos, conocimiento, convicción y una acción que traducimos como confianza o fe, esta es la fe que salva. Esta es la fe que salva. Estos tres elementos tienen que estar incluidos en lo que es una fe verdadera, en lo que es una fe verdadera. John Murray, en torno a esta verdad, expresa lo siguiente: la fe debe elevarse a la confianza, y una confianza que consiste en confiarse a Él. En la fe que se da, en la fe se da el compromiso de una persona con otra persona, en el movimiento interior del hombre total para recibir y apoyarse en Cristo solamente para la salvación. Significa el abandono de la confianza de nuestros propios recursos a los de otro, en un acto de total compromiso con Cristo. Eso es una muy buena definición en torno a lo que es la fe que lleva a la salvación. Regresando al Evangelio de Juan, y si nosotros supiésemos griego y tuviéramos el Evangelio de Juan en griego y nosotros leyéramos el Evangelio de Juan, veríamos que cuando Juan se refiere a la fe que lleva a la salvación, hace una expresión muy extraña en ese griego antiguo. Es como si Juan estuviese equivocándose en su forma de escritura. En este conocido pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el original griego, esa expresión que en Él cree, es esta expresión griega, pisteu eis auton, significa literalmente lo siguiente: creer dentro de Él. Creer dentro de Él es como si depositar la fe que lleva a la salvación es meternos y escondernos en Cristo. Es como si nos metiéramos o nos escondiéramos en Cristo. Muchos dicen que el mejor comentario teológico que hay del Evangelio de Juan es el escrito por León Morris. León Morris, en torno a esta expresión que Juan utiliza en su Evangelio, dice lo siguiente: la fe para Juan es una actividad que saca a los hombres de sí mismos y hace de ellos uno con Cristo, uno con Cristo. Así que podríamos decir que lo que Pablo expresa como de unión con Cristo y que repite continuamente que estamos en Él en todos los sentidos de nuestra vida cristiana, Juan lo expresa con esta expresión griega: creer dentro de Él, creer dentro de Él. Así que esos aspectos que vimos de conocimiento, de convicción o asentimiento y de confianza
que es dejarse caer en Él. Lo vemos reflejado aún en la forma en que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan se expresaban en torno a lo que era la fe verdadera. Entonces, tomando los términos latinos que utiliza la teología para expresar lo que es la fe salvadora, y entendiendo entonces que es fundamental estos tres aspectos: conocimiento, convicción y confianza, que se deja caer su existencia en Cristo. Y viendo los términos latinos, vamos a ver un aspecto muy importante que también el párrafo 1 enfatiza para no llegar a malentender lo que es la fe que lleva a la salvación. Notitia es lo que ya hemos expresado, que es un conocimiento, es el conocer sobre qué se fundamenta nuestra fe. Ascensus es lo que nosotros hemos llamado asentimiento o convicción. Ese conocimiento entonces baja no solo baja de nuestra mente y baja a nuestro corazón y se convierte en una convicción. Y el último aspecto es fiducia, que es confianza o dejarnos caer todo nuestro ser en la existencia, en la persona del Señor Jesucristo. Esto es como los teólogos aún al día de hoy, utilizando los términos en latín, llaman los tres aspectos que componen la fe que lleva a la salvación. Pero viene un punto muy importante a entender y que la confesión grita en el inicio del párrafo 1. ¿De dónde surge la convicción y de dónde surge la confianza? ¿De dónde surge el ascensus y de dónde surge la fiducia en torno a la fe salvadora? Alguien podría llegar a decir: yo logré convicción del Evangelio y confianza en Cristo. ¿Qué problema habría con ello? Que entonces la fe sería un mérito humano, y eso no lo enseña la Escritura. Tenemos la verdad reflejada en la palabra del Señor, tenemos un aspecto que se convierte en convicción en nuestro ser y de allí una entrega. Ahora, ¿de dónde surgen esos dos aspectos de ascensus y de fiducia? Sabemos que la palabra del Señor viene de Dios, pero lo otro es una acción del hombre, surge del hombre. De allí el título del párrafo 1, y es el origen de la fe salvadora. ¿De dónde viene? Pues bueno, la palabra del Señor enseña que no es algo que surja del hombre, sino, como dice la confesión de fe, es un regalo divino. Por eso el párrafo 1 ha iniciado diciendo la gracia de la fe. Solo con esa expresión inicial lo dice todo. La gracia de la fe es un regalo, es un don de Dios. La gracia de la fe es un regalo divino. La gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas. Y sigue diciendo ya explícitamente: es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Directamente la confesión de fe, y en un aspecto muy importante y que es fundamental aún al día de hoy, relata y señala que aún esa confianza que se deposita en la verdad revelada, en la palabra del Señor, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa confianza que lleva a la salvación es un regalo de Dios mismo. Así que el hombre no tiene mérito en torno a aún la fe que surge o que tiene en torno a la verdad dada. La Escritura señala esto en diferentes pasajes. Veamos tres. En Filipenses capítulo 1, 29, Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipos, les dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Pero concedido involucra el creer en Él, es una concesión de Dios. Se les ha concedido que crean en Él. En Juan capítulo 6, versículo 37, y vamos a leer el 44 también, el Señor Jesucristo, en medio de esa controversia que tenía con los líderes religiosos judíos, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y en el versículo 44 dice, literal y tajantemente: ninguno puede venir a mí. Ninguno es ninguno, nadie, todos están muertos espiritualmente, como dice Pablo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Literalmente todos sabemos que dice, no le arrastraré, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día postrero. Y el libro de Hechos, y solo estos algunos pasajes, en capítulo 13, versículo 48, Lucas nos dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Así que la Escritura enseña que la fe es un regalo, es una gracia de Dios, es un don de Dios, es un don de Dios. Y el pasaje tal vez más directo en torno a esta verdad es Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? Ahora alguien podría hasta allí, si estuviera el pasaje diciendo, bueno, la fe la deposité yo tengo algún mérito. Yo tuve fe, él no tuvo fe. Yo tengo algo de mérito en mí. No, Pablo dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo, no hay mérito alguno en el hombre. John Murray dice, la fe no es algo que merece el favor de Dios. Toda eficacia hacia la salvación reside en el Salvador. No es la fe la que salva, sino la fe en Jesucristo. Estrictamente hablando, ni siquiera es la fe en Cristo la que salva, sino que Cristo salva por medio de la fe. Cristo salva por medio de la fe. Ahora, podríamos llegarnos aún a dar un paso más allá y a preguntarnos, ¿por qué Dios determinó que fuese la fe el instrumento para apropiarse de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo? Porque básicamente la fe es la expresión, es la confesión de los hombres, es la confesión de que nada tenemos en nosotros mismos como capacidad para ser salvos, sino que necesitamos de alguien algo, de un Salvador, necesitamos de Dios. La fe recalca el hecho de que la salvación es por la gracia libre y soberana de Dios. Y trayendo una vez más Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Y el objetivo es este, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Por eso el instrumento de la fe, por eso en la sabiduría de Dios ese fue el instrumento, porque nadie puede jactarse de tener fe, porque la Escritura dice que aún es un regalo de Dios y la fe es una expresión de incapacidad. La fe es una expresión de incapacidad en torno a la salvación. Pablo dice esto mismo en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 27. Pablo dice, siendo justificados, es decir, siendo aprobados por Dios gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y más adelante dice, bueno, si ya entendiste eso, que tú fuiste aprobado por Dios, porque a Dios le plació, fue un regalo de Dios a través del medio que Él proveyó para tu salvación. Entonces, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que, ¿por qué Dios determinó la fe como el medio de salvación? La respuesta es para que nadie se gloríe, para que nadie llegue a pensar, ok, espérate un momento, ya entiendo, pero yo deposité fe. No, estás equivocado. La fe es un regalo que Dios te dio para que pudieses apropiarte de la obra que nuestro Señor Jesucristo realizó. No existe ningún mérito propio en el hombre. No existe ningún mérito propio en el hombre. En esta diapositiva, yo no sé si me he dado la libertad de colocar dos términos que no existen, o sea, dos palabras inventadas por mí. Posiblemente. Ahora, descansé en ver que en algunos libros también utilizan esos mismos términos, más uno que el otro. El otro sí estoy muy asustado, pero permítanme utilizar estos términos. La fe es una gracia vaciante. Yo no sé si vaciante está bien utilizada, pero lo que quiero expresar es que la fe no deja nada en nosotros en torno a un mérito. La fe es una gracia vaciante. Quita al hombre de sí mismo y da todo el honor a Cristo y a la libre gracia de Dios. Y el otro término, este es como más difícil todavía,
Me metí hasta Google a buscar si estaba de casualidad este término, no lo encontré, pero voy a utilizarlo. La fe es extraspectiva, en diferencia a introspección. Introspección es alguien que busca dentro de sí. Pues la fe no busca dentro de sí, la fe busca fuera de sí, en torno, en este caso, a apropiarse de la salvación. Mira fuera de sí mismo con desespero. Mira fuera de sí mismo con desespero. Y el Señor Jesucristo, o el apóstol Juan, no está muy claro si este pasaje es palabra de Jesús o más bien ya palabra del apóstol Juan, dice en Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es muy buena ilustración la que trae nuestro Señor Jesucristo o el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque él la ilustra con lo que sucedía con los israelitas cuando en medio del desierto, así como camina toda la humanidad, eran mordidos por una serpiente ardiente. Algunos dicen que ardiente era por el color de la serpiente, pero otros señalan que era una ilustración de lo que sucedía al morder la serpiente, que era como un fuego interior, iba inflamándose todo el cuerpo hasta morir. Así que aquel que era mordido por esa serpiente, y dándole un medio de salvación dado por Dios, que era esa serpiente de bronce que levantó Moisés. Imagínense a esas personas mirando con desespero al medio que podría darles la salvación. De esa manera es la ilustración en torno a cómo la fe en Cristo es una mirada que no surge a Él mismo, no se mira diciendo, bueno, vamos a ver qué capacidades tengo yo, qué bondades innatas tengo yo, no, mira fuera de sí mismo porque no encuentra nada en Él en pos de su salvación, Algunos han ilustrado el objetivo de Dios de que la fe sea el medio, el instrumento para ser salvo, a través de la ilustración de lo que sucedió con Gedeón, cuando iba en esa época de los jueces a liberar a la nación del yugo opresor. Pues Gedeón podía contar con unos 30,000 hombres para ejercer esa labor, pero Dios lo diezmó a 300 hombres. Primero despidieron 22,000 y después despidieron 10,000 hombres. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios diezmó ese ejército de Gedeón? Dios mismo lo dice. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. La fe es un instrumento que realmente lo que hace es gritarnos que no hay nada en nosotros que merezca ser salvo, sino que toda la gloria la lleva el Señor. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y a otro no daré mi gloria. Y esto en Isaías 42, uno empieza a decir, ok, es un capítulo que inicia a hablarnos del siervo sufriente, así que tiene mucha relación en torno a la obra del Señor Jesucristo. Así que podemos decir que la fe que salva, como decía Calvino, es la mano del miserable estirada que necesita de la gracia y misericordia del Salvador, Así que finalizamos aquí. El párrafo 1, que inicia el capítulo de la gracia salvadora, enfatiza 3 cosas. Enfatiza, y voy a iniciar como inicié esta enseñanza, enfatiza que nuestra fe está fundamentada en la verdad revelada en la palabra del Señor, y hemos visto el concepto teológico de lo que es la fe que lleva a la salvación. Noticia o notitia, conocimiento, ascensos, asentimiento, convicción, y fiducia o confianza que se entrega a Cristo. El segundo aspecto que vimos y que también relata o señala directamente el párrafo 1 es que es una gracia, es un don dado por Dios. La fe no es algo que surge del hombre. Pero hay un tercer aspecto que no vamos a ver en esta mañana porque la vimos la semana anterior. Y es que la confesión en el párrafo 1 del capítulo 14 finaliza diciendo cómo crece la fe.
¿Cómo lo crece la fe? Y la fe crece a través de los medios de gracia. Y Anthony la semana pasada trató este tema de los medios de gracia. Entonces leamos el párrafo 1 por completo. Dice: la gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y de la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Esa fe aumenta y se fortalece. Esa ha sido la exposición, mis hermanos, del párrafo 1 de la confesión de fe en el capítulo 14, que inicia la fe salvadora, la fe salvadora. Vamos a orar.